Como siempre, pues es un gozo y un privilegio poder compartir la palabra y poder testificar del Señor. Y la verdad es que tenemos una semana muy interesante. La verdad es que durante esta semana el Señor empezó a hablar acerca de la ansiedad, acerca de cómo nos sentimos y cómo estamos. De hecho, hermanos, cuando el día miércoles sentí fuertemente de parte del Señor que había que orar por enfermos, había que orar por sanidad, una de las cosas que más recurrente, más vimos y más tuvimos que orar era por esa ansiedad, por depresión, por angustia. Y, y el Señor empezó a hablarme, el Señor empezó a mostrar cosas como decía la pastora. Créete que cuando se rompió la cañería el viernes, lo que salía no era precisamente agradable. Pero es que cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nuestros corazones, entra en nuestras vidas, probablemente lo que va a sacar no es agradable. Porque por dentro no somos buenos. Es decir, lo que sale es el pecado, lo que sale es la inmundicia humana, lo que sale son nuestros deseos desordenados. Y le pregunto al Señor, bueno Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que digamos? ¿Cuál es tu mensaje para la iglesia? Y Dios siempre tiene una palabra. El tema es que pasemos el tiempo necesario, que invirtamos el tiempo necesario en poner por obra esa palabra y aplicarla a nuestras vidas, que seamos obedientes, que tengamos esa determinación santa de decir, voy a poner por obra, voy a poner en práctica lo que el Señor quiere que ponga. Y ese es el mayor desafío, yo creo, que en la vida del creyente, del cristiano, que pongamos por obra la palabra del Señor. El mensaje de hoy se llama Amigos de Dios. Y es tan importante que entiendas que hay una verdad a través de la palabra que el Señor nos llama a ser sus amigos. El Señor nos llama a tener una relación íntima y personal con Él. El Señor nos llama a que lo conozcamos, a que vivamos su presencia, a que compartamos tiempo con Él. El Señor está buscando tu corazón y mi corazón. Y si te estás preguntando, pastor, ¿esto es verdad que Dios puede ser mi amigo? Pues tengo que decirte que sí. Eso es verdad, Dios puede ser tu amigo. Y no solo puede, sino quiere ser tu amigo. No es simplemente una relación de dependencia, sino es una relación de amor. Y fijaros que hay el primer personaje, me encanta siempre la ley de la primera mención y nos enseña siempre muchas cosas. En esa ley de la primera mención está un personaje no muy conocido, o conocido simplemente porque Dios se lo llevó, se llama Enoc. Está en Génesis 5, y os voy a leer un poquito de lo que dice. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, el famoso Matusalén, que fue el hombre que más vivió de conocido. Dice, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y en principio queda la historia así, es decir, un hombre que da a luz un fruto, pues casi que el fruto más grande de la humanidad, es decir, dio a luz a Matusalén, engendró a Matusalén. No es casualidad que él viviera esos 365 años, porque para nosotros todos los números no están puestos por casualidad, tienen un significado y habla de esa temporada o de ese tiempo de Dios, y Dios se lo llevó. Pero nos quedaríamos cortos si nos quedamos estudiando la vida de Enoc solo ahí. Vayamos a Hebreos a ver lo que dice. Hebreos dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y esto es algo tremendo, es decir, mira, no es solamente, estamos muchas veces en el concepto de que Dios me agrade a mí, de que Dios me ama y que Dios me cuida y que Dios me bendice. Es decir, hay una satisfacción egoísta, inconsciente pero egoísta, de que Dios me bendice, de que Dios me guarda, de que Dios me provee, de que Él es mi paz, etcétera, etcétera. Pero te voy a dar la vuelta, hoy se trata de dar la vuelta a la tortilla. ¿Estamos agradando nosotros a Dios? Porque de cualquier manera
Si tú vives de cualquier manera, ya te adelanto que eso no agrada a Dios. Y estamos viendo que esa comunión íntima y personal de Enoc con Dios hizo que Dios se lo llevara para consigo, porque Dios lo quería para sí, por un detalle muy sencillo y muy simple. Agradó a Dios con su manera de vivir. Pero nos seguiríamos quedando cortos. Vamos al siguiente versículo. En Judas 1, 14, 15 dice: de estos también profetizó Enoc. Está hablando de una generación impía. Enoc vivió los tiempos de Babel. Enoc vivió los tiempos de Nimrod, unos tiempos en los que la civilización humana decidió construir una de las torres más altas de la historia para acercarse a Dios, no por tener comunión con Él, sino por desafiar a Dios. Estaban diciendo que Nimrod era un dios y esa era su manera de recibir alabanza y de recibir adoración. Y profetiza Enoc y lo declara séptimo desde Adán, y séptimo habla de perfección, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Es decir, los ángeles del Señor se encargaron y Enoc lo profetizó. Fijaros qué tremendo. Enoc estaba detrás desde ese episodio de la famosa torre de Babel. Y dice: y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Fijaros qué cosas más tremendas. En la torre de Babel lo que hubo es una confusión. Y a raíz de ahí el juicio de Dios lo que trajo fue confusión de lengua. Es decir, la gente no se entendía. Pero ¿por qué no se entendía? Porque su corazón estaba tan envanecido, tan orgulloso, estaba tan idolatrado en sí mismo. Es decir, el ego era tan grande que se atrevían a hablar cosas en contra de Dios. Y el hombre de Dios en este episodio es Enoc. Enoc tiene la fortaleza, tiene la integridad de decir: amigo, ¿qué problema es enfrentarte al Señor? Por eso es un gran ejemplo. Cuando hablamos de Enoc, tiene una profundidad mucho más extensa, porque habría que estudiar todo el contexto de Génesis para ver realmente la repercusión que tiene su vida, su enseñanza, y ver cómo un amigo de Dios determina todo el estado de una temporada, de un tiempo, de una dispensación. Ahora, tenemos que atacar o tenemos que derrotar un síndrome. Y yo he puesto como síndrome de ansiedad, pero la palabra, el propio Señor Jesús, lo habla como el síndrome de Marta. Y el síndrome de Marta no es otro síndrome que el de estar ocupado, estar afanado, estar ansioso, estar aquí y allá, estoy sirviendo, estoy poniendo la mesa, estoy cocinando, estoy al mismo tiempo limpiando la casa. Y te digo limpiando la casa, te puedo decir que yo mismo, es decir, me he encontrado siendo Marta. ¿Por qué? Porque estaba en la iglesia, en el trabajo, en la casa, para arriba, para abajo, llevando, trayendo, pum, pum, el teléfono, esto, lo otro. ¿Y sabes qué? Cuando paraba, había una cosa que me aturdía la cabeza. Y es que cuando estaba pasando tiempo con Dios o estaba descansando, tenía síndrome de culpabilidad. El síndrome de estoy perdiendo el tiempo. Y tenía que buscar esos huecos, esos vacíos de ¿y ahora qué hago? Porque me sentía culpable, necesitaba llenarlos con actividad. Incluso la iglesia, es decir, me daba ansiedad de decir, no, la iglesia tiene que estar activa, la iglesia tiene que estar viva. Y sí, vamos a ver una cosa, la pereza es un pecado, el pasotismo es un pecado, la pasividad es un pecado. Escúchame bien, la vagueza, la pereza es un pecado. Y un pecado serio delante de Dios. Pero no hablamos de estarme quieto sin hacer nada. Que eso hablaremos otro día. Estamos hablando de afanes. Y yo le he preguntado al Señor, Señor, venimos de la prepandemia,
de eventos, actividades. Y parecía que si no había eventos y actividades, el Señor no se iba a mover. Y el Señor nos enseña la palabra, nos da una lección con Marta y María, nos da una lección tremenda. Y te digo más, nos da una lección tremenda en los amigos de Jesús. Porque Marta, María y Lázaro eran la familia cristiana de Jesús. La intimidad que Jesús tenía con ellos. Jesús lloró cuando murió Lázaro. Es decir, Jesús era cercano a su corazón, eran sus amigos, era su círculo de intimidad. Jesús no iba a la casa de cualquiera, que a veces sí, pero estaba en la intimidad con ellos, estaba dando una lección de intimidad a ellos. Así que te leo Lucas 10, dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te das cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y el síndrome de Marta ya no es solo con uno mismo, es que además le dices al Señor lo que tiene que hacer, que me parece más atrevido todavía, porque lo que nosotros no hacemos, sentimos que los demás tienen que hacerlo. Es decir, cuando yo estoy en ese afán, cuando veo a alguien que no está afanado, también le digo, o corres o estás perdiendo el tiempo. Y llevamos, traemos, pum, todo el santo día. Ahora, Jesús le responde, vete primero a la parte de negra, porque lo he puesto al revés, pero tiene un porqué. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y te podría demostrar, bíblicamente hablando, la cantidad de versículos que hablan de entrar en esa comunión íntima y personal donde nos recostamos sobre el pecho del Señor y descansamos. Y escúchame bien, eso no significa pasividad. Es decir, no pienses que te estoy diciendo que te quedes en casa sentado esperando a que llueva por la chimenea, porque no es así. Te estoy hablando de algo mucho más profundo. Te estoy hablando de prioridades. Te estoy hablando de poner a Dios primero. Te estoy hablando de que te ocupes primero de lo importante. ¿Os acordáis el domingo pasado que preguntábamos, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué emprendo, Señor? ¿Qué hago primero? Y hablábamos que lo primero que teníamos que domar era nuestro carácter. Lo primero que teníamos que domar era nuestra vida, nuestra lengua, lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos. Lo primero que tenemos que hacer es nuestra propio, es decir, exponer nuestro propio corazón. Pero para eso hay que escoger bien. Y dentro de las prioridades tenemos que pensar bien. Tenemos que entender el reino de Dios bien. Es decir, necesitamos entender el reino de Dios bien. Ahora, quiero que entiendas, cuando Jesús le dice, estás afanada, se usa, el apóstol Lucas habla de la palabra marinmao, y significa dividir o separar. Y qué tremendo. Es decir, ese afán que Jesús está hablando, lo que habla es de una separación, es decir, nos afanamos y nos separamos con Dios al mismo tiempo. Nos dividimos de Dios al mismo tiempo. Nuestro corazón se divide automáticamente y ponemos nuestro corazón en otras cosas. Y si hablamos de turbado, usa un término latino, un vocablo latino, que se habla dice, este vocablo se dice especialmente a una cosa o elemento que no tiene su transparencia o claridad natural por estar sucio, alterado o mezclado con un compuesto o sustancia.
Dice, además se refiere a alguna circunstancia, época, tiempo o lapso revuelto, confuso, azaroso o dudoso. Y me parecía tremendo que el Señor te diga que estás dividido y estás dudoso. Porque cuando ves esa intimidad de tu corazón, cuando entiendes que el Señor te está señalando a ti, te está diciendo Marta o Marto, si quieres, Marto, estás con tu corazón dividido y tus intenciones, tus motivaciones son confusas o dudosas. Wow. Wow. María había escogido la buena parte, la que era eterna, la que no le iba a ser quitada, la que iba a ser fruto de eternidad. Y esa no era otra que estar a los pies de Jesús y escuchar al Maestro, escuchar al Señor. Mira, esto se lo he copiado a Pastor Jan porque nos compartió esto y se lo he tenido que copiar. Pero es un párrafo de un libro de Kathryn Kuhlman. Y ella está dando su testimonio. Kathryn Kuhlman tenía una relación con el Espíritu Santo tremenda. Y dice lo siguiente, dice, oro todo el tiempo, porque si limito el Espíritu Santo a ciertas horas del día, estaría en peligro si lo usara para mi propio propósito. Si, por ejemplo, pasaba 1 hora al día en oración, espero que el Espíritu Santo me recompense por esa hora. Empezaba a sentir que fue esa hora de oración la que provocó la unción en la reunión. No puedo usar el Espíritu Santo de esa manera. Debo practicar su presencia todo el tiempo. Cuando leo este párrafo, digo, Señor, ¿cuántas veces no te hemos usado para nuestro propio propósito? ¿Cuántas veces no te he pedido lo que yo quería o lo que a mí me interesaba y no te he puesto atención, no te he puesto oído? ¿Cuántas veces he orado 1 hora y he esperado que me dieran un premio, que me bendijeran? Y ojalá hubiera sido 1 hora, ni media hora. Y esperar la recompensa. O caer en el error grave de pensar que porque oro 15 minutos provoco la unción del Señor. ¿En qué estoy dejando al Espíritu Santo? Como dicen los testigos de Jehová, que es un objeto. El Espíritu Santo es Dios. Y no debemos de usarlo como lo estamos usando. Lo estamos usando de una manera interesada. Lo estamos usando de una manera convenida. Lo estamos usando de una manera abusona. Lo estamos usando de una manera que si nosotros nos usaran así, saldríamos corriendo. Porque no conozco a nadie de esta habitación que cuando le abusan un poquito, cuando se te pega a alguien que es un poquito interesado, no estés quejándote, reclamándote. Y hay muchos de vez en cuando que nos vienen. Pastor, es que fíjate el hermano, es que me está pidiendo. Así somos iguales nosotros con el Señor. Le reclamamos al Espíritu Santo porque quizás hemos orado 15, 20 minutos, ojalá 1 hora, ojalá, pero lo dudo. Cuando la comunión que está buscando el Señor es una comunión permanente, es una relación permanente, es una unión. La vida cristiana es una unión con Cristo, es la unión con Cristo, es el fin, la meta es ser uno
con Cristo. Es esa unidad en el Espíritu, es esa comunión en lo íntimo, en lo secreto, en el diario vivir. No es solo a fogonazos, no es solo cuando veo que mi afán me sobreborda, me sobrepasa y ya estoy reventado y ya no puedo más. Que busco al Señor. ¿Sabes por qué viene el afán? Porque no le he buscado. Y muchos me dirán, es que no me queda otra opción. Mentira, ordena tus prioridades, ordena tu vida. Es que lo que el Señor está poniendo es orden y va a sacar toda la basura. Y te digo, tiene que haber tomado fotos. Porque yo creo que, mira, creo que ha sido algo profético. Que con un poquito de lluvia salga la cantidad de porquería que ha salido de ahí. Con un poquito de lluvia durante una hora. Te digo que si tuviéramos la visitación del Espíritu Santo por una hora, ibas a estar llorando la hora completa. Ibas a estar de rodillas pidiéndole perdón al Señor por haberlo ofendido y por haberlo usado. Estaríamos hablando de Dios de otra manera, mucho menos soberbia, mucho menos altiva, mucho menos el cristiano. Y la ansiedad. ¿Sabes cómo se cura la ansiedad? Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O te cambias el chip, o le das al botón rojo de reset, y con que tengas que darle todos los días 3 o 4 veces, hasta que te duela el dedo, pero dale. Porque si no, no vas a entender esto que te estoy diciendo. El pensamiento que persevera en Cristo Jesús es el pensamiento que confía en Él. Y sabes que en la traducción hebrea de Isaías pone completa paz, shalom, shalom. No está diciendo otra palabra de entero, lleno, satisfecho. No. Paz sobre paz. Es una repetición efusiva. Y sabes que cuando Dios habla del Dios que lucha mis peleas, habla de Jehová Shalom, el Dios de paz, que pelea mis batallas. ¿No es divertido nuestro Dios? Un Dios pacífico, un Dios que trae paz, es un Dios guerrero, que en nuestra lucha nos bendice con una paz que trae paz, que completa toda nuestra necesidad, que nuestra confianza está en Él. Y otro profeta también igual de importante, Jeremías 50, versículo 6, dice, mi pueblo ha perdido el rumbo, ha vivido como un rebaño perdido, pues sus jefes no supieron dirigirlo. Y eso creerme, que me ha llevado a pensar y ponerme delante de Dios y decirle al Señor, Señor, tú nos tienes que cambiar la cabeza. Nos tienes que cambiar la cabeza y a mí el primero. Dice, por eso anduvo por las montañas, extraviado y sin rumbo fijo. Dice, hasta se olvidó su lugar de descanso. Se olvidó su lugar de descanso. ¿Sabes cuál era el lugar de descanso del pueblo? El santuario, Cristo. La presencia de Dios, donde caía la gloria de Dios. Ese era el lugar de descanso del pueblo de Israel. Ahí era donde estaba la fuente de la gloria, del poder, de la bendición de Israel. No estaba en los ejércitos, no estaba en la capacidad, no era el pueblo más inteligente del mundo, ni el más alto, ni el más rubio, ni el más guapo. Más bien eran durillos. Pero la gloria, el poder, la victoria se encontraba en la presencia de Dios, en la comunión íntima y personal con el Señor. Entonces la pregunta sería, amigos de Dios, sí. Ahora, ¿cómo me acerco? Y vamos a ver a Pablo. Y te digo que
Este párrafo de Pablo probablemente sea de los más difíciles. Porque si esto lo dice Pablo, el mismo apóstol Pablo que fue azotado, encadenado, naufragado, castigado, apedreado, llevado muerto, resucitado, subido al tercer cielo, tuvo la revelación de Cristo. O sea, si esto lo dice Pablo, ¿dónde? O sea, nosotros aquí no cabemos. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Te digo, si hemos pasado un poquito y ya nos creemos que vamos a estar al lado de Jesús a mano derecha sentado en el trono. Y Pablo se está planteando, escúchame bien, esto es 6 años antes, ya estaba en prisión. Y esto es 6 años antes de que lo mataran. Y está planteándose de que tiene que ganar a Cristo. ¿Y qué le faltaba? Sí, que lo mearon perro, porque otra cosa ya le habían hecho de todo. Azotes, prisiones, cadenas, apedrearlo, escupirle, azotarlo. ¿Qué más? Y todavía tiene la mentalidad, todavía está en su mente, tengo que ganar a Cristo. Todavía está enamorado de Jesús. Todavía está pensando en conquistarlo. Mira, te lo voy a explicar de otra manera. Cuando te gustaba tu mujer, te afeitabas, te ibas al peluquero, te perfumabas. Normalmente no tenemos dinero en esa época, ¿verdad, varones? Pero sacábamos de donde fuera, aunque fuera para... Yo me acuerdo que nos tomábamos 2 tapas y media, porque cada uno pedíamos una papa asada, aquí en el Crife, y la carne con tomate la compartíamos, porque no teníamos más dinero. Pero hasta esos momentos eran de amor y eran de intentar conquistar su corazón. Y tenías nervios, y te ponías más guapo que nunca, y procurabas que no le diera el sol de lado. O sea, ¿qué quiere decir? Conquistar su corazón. Y hay un dicho español que dice, te casaste y la cagaste. ¿Sabes que eso es pecado? ¿Sabes que la pasividad es pecado? ¿Sabes que entrar en esa decadencia espiritual es pecado? ¿Sabes que entrar en esa confianza, mal llamada confianza, con Dios es pecado? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes el punto? Con un propósito a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Es decir, Pablo no se había planteado en ningún momento que salvo siempre salvo. ¿Dónde está? Si está diciéndole a la gente, oye, que tengo que pelear todavía para conocer a Cristo. No cuando andaba sobre la agua, cuando sanaba a la viuda, etcétera, etcétera. No, en su muerte. Para experimentar el poder de su resurrección, es decir, el poder más fuerte, la bomba atómica de la vida de Jesús. Eso es lo que Pablo se planteaba, de conocerle para ser semejante a Él. Y por si a alguno le quedaba duda, dice en el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. El pasado ya no lo puedes cambiar, pero sí puedes tomar una decisión hoy. Puedes tomar una determinación hoy. Y mira, Cantares nos habla de las 3 estaciones del amor con Dios. Y te puedes hacer la pregunta, te puedes hacer el diagnóstico, ¿dónde estoy yo?
si no estás en ninguno, para y busca al Señor. Cantares 2:16, el primero dice: mi amado es mío y yo soy suya. Y hay un síndrome de pertenencia. Es decir, es mi novio y yo soy su novia. El número 2 dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Hay un síndrome de posesión. Yo quiero lo que es mío. Y el Señor es mi amado. Y yo quiero estar con Él. Pero el tercer paso es: yo soy de mi amado. O sea, ya no es que sea mío, es que yo ya le pertenezco. Pero Él tiene en mí su contentamiento. Qué diferente es saber que el Señor tiene su amor, su deleite, su gozo en mi persona. Que cuando Él mira desde el cielo, me mira con ojos de amor, deseando estar conmigo, anhelando estar conmigo. ¿Dónde estamos en estos tres? Y alguno me dirá: pues en ninguno. Pues pídele al Señor que te dé el primer amor. Pídele al Señor que recuperes esa frescura, ese toque, ese toque fresco, renovado de entendimiento del amor del Señor. Mira, Jesús define la vida eterna. Ponte de pie. Estamos terminando. Jesús define la vida eterna con un versículo muy simple, muy sencillo y muy profundo. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Has aceptado a Jesús como Señor y Salvador? Si lo has aceptado, la recompensa es la vida eterna. ¿Pero qué es la vida eterna? La vida eterna es conocerle, es conocer a Dios, es conocer a Jesús, es vivir con Él, es vivir como Él, es participar de las cosas que Él tiene para mí. Y esa es la vida, es decir, no hay otro evangelio, no hay otra salvación, no hay otro camino al cielo. Ese es el camino, a fin de conocerle. Dejo atrás todo lo que haga falta, como dijo el apóstol Pablo. Todo lo demás no importa, todo lo demás no es importante si le gano a Él, si me parezco a Él, si puedo estar con Él. Lo demás es el número, no sé. Pero que en esta mañana, cierra tus ojos, donde quiera que esté tu corazón, si necesitas recuperar ese primer amor, pídele al Señor que devuelva ese primer amor. Empieza a decirle: Señor, perdona mis faltas, perdona mi dureza, perdona mi orgullo, perdona. Perdóname, Señor, perdóname, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que nos hemos afanado, que nos hemos distraído, que nos hemos equivocado, Señor, y hemos perdido el foco, hemos perdido el centro, Padre. Te hemos perdido de vista, Señor. Y, Señor, queremos recuperar esa relación contigo, Señor. Queremos, Padre, que podamos encontrarnos de manera real y verdadera, genuina contigo, Señor. Haz tú la obra, Señor, en nosotros, Señor. Renueva, Señor. Queremos renovar votos, Padre. Queremos, Señor, retomar este pulso contigo, Señor. En tu santo y bendito nombre, Jesús.